Buenas tardes, amados y amadas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están? Dios les bendiga, mi nombre es Gerardo Sosa y estamos transmitiendo una vez más desde aquí, desde Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. Le damos gloria al Señor, le damos gloria al Rey por este tiempo, le damos gracias al Señor por la familia, por el trabajo, por los amigos, por el hogar. Le damos gracias al Rey, todo lo que podemos tener, un pedacito de cielo como el hogar, es algo invaluable, amado. Sí, le damos gracias a Dios por esa gran misericordia que Él tiene. Estamos mirando el libro de Romanos, sí, estamos en estas reflexiones, ¿cierto? Aprendiendo a ser reflexivos, porque aprendiendo yo en primer lugar a poder reflexionar, ¿cierto? De muchas cuestiones, ¿cierto? Para poder ajustarme al pensamiento de Dios, que es nada más ni nada menos que conocer el alcance del ser espiritual que Él quiere que seamos, no para nuestro servicio, ¿sí? Porque hoy en día hay un eje religioso que sobredimensiona, ¿cierto?, que el hombre tiene que ser entronado, que el hombre tiene que ser servido, que el hombre tiene que ser, el protagonista de la cosa. Pero acá el único protagonista de la cosa se llama Cristo Jesús, es Él. Sí, es Él el único que es protagonista de esta hermosa secuencia llamada vida. ¿Sí? Él es el principio de toda vida en la tierra, ¿sí? Eso no hay ninguna duda, ¿sí? Y estamos necesitados de comunicar el mensaje, ¿sí? Estamos verdaderamente necesitados y estamos creyendo, estamos con esa fe que es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? De que todas estas cosas, ¿cierto?, están para hablarlas, están para darlas a conocer, ¿cierto? Y escudriña todo el corazón y el interior del ser humano, ¿sí? Por el Espíritu Santo que Él puso en nuestras vidas, ¿verdad? Y esta fe siempre tiene que ir acompañado, ¿cierto?, con esas cosas que se esperan, ¿sí? Esas cosas que se esperan, ¿cierto? Es algo ya que se ha cumplido para nuestras vidas. Hay un cumplimiento ya en nuestras vidas y es, ¿cierto?, es la verdad, esa verdad que nos hace libre, nos liberta, ¿cierto? Nos hace libre del pecado, libre de la condenación, ¿cierto? Y hoy podemos mirar su palabra con otro filtro, con otra lupa, con otra mirada, ¿sí? ¿Cierto? Una mirada regenerada por Cristo, una mirada nueva, nacida de nuevo. No es una mirada nueva, es una mirada eterna, es una mirada que va más allá del presente. Yo no puedo decir algo nuevo, muchos dicen algo nuevo de Dios, algo nuevo de... No, estamos hablando de lo eterno de Dios. Y lo eterno de Dios supera lo nuevo que se quiere hablar, entre comillas, de Dios, ¿sí? Lo eterno, ¿cierto?, nos establece en esa seguridad en Cristo, porque el principio de eternidad es Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿cierto? Él alcanzó nuestras vidas y puso eternidad en el corazón del ser humano. ¿Puede haber algo más glorioso que esas cosas?
mi querido amigo y mi querida amiga. ¿Sí? Su amor es derramado en nuestros corazones por su Espíritu, ¿cierto? Y testigos somos, testigos presenciales de esta gloria que se llama Cristo Jesús. No hay otra palabra para poder describir a este Rey, ¿sí? Rey sobre todas las cosas, ¿cierto? Él es el único que se merece la gloria, la honra y la alabanza de nuestras vidas. Estamos mirando el libro de Romanos y le pedimos al Espíritu Santo, ¿cierto?, que no tan solamente nos dé el entendimiento, que no tan solamente nos dé la sabiduría, sino que nos dé el conocimiento a través del entendimiento y la sabiduría de su Espíritu, de nuestras vidas interiores, de nuestras vidas, ¿cierto?, en el cual necesitamos conocer nuestro hombre interior. Y ahí vamos, ¿cierto? Y por sus frutos, ¿cierto?, seremos conocidos. ¿Los frutos de quién? De Cristo Jesús en nuestras vidas, ¿sí? Los frutos del Señor que están para ser manifestados, ¿sí? Él es el que pone el querer como el hacer. Cosa también de sacar un poco ese gran protagonismo que hay hoy en día, ese gran protagonismo, excesivo protagonismo del hombre, ¿sí?, en cuanto al conocimiento. El conocimiento te lo da el Señor. Siempre va a haber alguien que va a tener un mayor conocimiento que vos. Siempre va a haber alguien que va a tener una mejor manera de darse a entender que vos, siempre, amado. Pero vos, lo poco, lo mucho que vas haciendo, dice el Señor en su palabra: si en lo poco me sos fiel, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. ¿Sí? Y nunca va a ser para competir, que hoy en día se usa mucho en la religión, hoy en día el tema de la competencia. ¿Sí? Que yo canto mejor que vos, que yo predico mejor que vos, que yo diezmo más que vos, ¿cierto? Hay muchas de estas cuestiones, ¿sí?, dentro de las congregaciones, ¿sí? Gente que, por ejemplo, entran en una disciplina, ¿sí? Se disciplina la gente por una ética, ¿cierto?, que hay dentro de las instituciones. Bueno, esa persona no puede predicar, no puede cantar, no puede evangelizar, pero sí puede diezmar, ¿sí? El diezmo para ello, entre comillas, un tipo de adoración, es un tipo de hacer un sacrificio. Sin embargo, si uno está en disciplina, si no puede cantar, no puede predicar, no puede esto, no puede lo otro, y tampoco podría diezmar. Sin embargo, se diezma. Para eso no hay ningún tipo de disciplina. Es una sutileza por ahí, ¿no?, que podemos hablar de cómo se manejan hoy en día estas cuestiones, ¿sí? Pero Dios no puede ser burlado, amado. El Señor no puede ser burlado, ¿cierto? En cada ser del hombre hay una intención detrás. Y generalmente Dios juzga la intención, lo que hay detrás de lo que se ve, ¿cierto? Porque una persona se puede mostrar que habla bien, que conoce la palabra, pero ¿cuál es la intención por lo cual él lo está haciendo? ¿Cierto? ¿Está verdaderamente guiado? ¿Cierto?
Hay una intención, ¿cierto?, en el cual Dios está en el tema, ¿sí? Hay intenciones que el Señor juzga, más allá de los hechos, de lo que se ve, lo que yo puedo ver. Hay intenciones en el cual eso es lo que el Señor juzga. No tanto los hechos, ¿sí? No tanto los hechos, sino las intenciones que hay en el corazón. ¿Por qué me muevo de esa forma yo? ¿Sí? Entonces acá dice el Señor, fíjate que vamos a arrancar un poquito donde dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Fíjate, está mostrando los dos panoramas. En el lugar donde nosotros estábamos, ¿cierto?, la muerte eterna, separación de Dios, estábamos separados, eso en el griego se llama thanatos. Por eso Cristo en la cruz experimenta esto. Cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que la palabra es Elí, Elí, lama sabactani. Creo que es esa la palabra que en el hebreo dijo Jesús en la cruz. Cuando sintió que su Padre, cuando el cuerpo de pecado tomó lugar en esa cruz, donde Él fue crucificado y toda la humanidad fue crucificada ahí con Él. Literal. Ahora, ¿eso cómo se acciona? Se acciona a través de la fe en este Cristo que resucitó, porque en el Cristo que resucitó está todo el conocimiento que me da a mí para decir lo que te estoy hablando ahora. ¿Sí? Eso es algo que está, no es algo que tenemos que esperar, está. Y es ese conocimiento, ese Cristo resucitado en el cual yo estoy ahí, en ese cuerpo, en ese tabernáculo no hecho de manos, ¿sí?, que me da el conocimiento, ¿cierto?, preciso para yo poder hablar estas cosas, por ejemplo. Y esto sirve para mi edificación y para mi caminar en el Señor, ¿cierto? Entonces ahí el Señor sintió todo ese abandono que vos y yo estábamos en otro tiempo, pero Él lo sufre en la cruz. Él lo vive en la cruz. Por nosotros. Ni cuenta nos dábamos en la condición de maldición que estábamos sin Cristo. Pero Él vino y lo sufrió en carne. ¿Cierto? Entonces, su Padre lo abandona y este Cristo muere en la cruz. Muere, ¿cierto? Y comienza todo un proceso en el cual Él tenía que pasar todo lo que el hombre se merecía pasar por causa del pecado, ¿sí?, por causa de ese ámbito en el cual estaba. La paga del ámbito de pecado es la muerte, más la dádiva del ámbito, ¿cierto?, de Cristo Jesús es la vida eterna. Dos ámbitos: muerte, Cristo. ¿Sí? No estamos hablando de la muerte física, estamos hablando de la muerte espiritual. Esa muerte que se produce al desconectarse el espíritu del hombre del Dios que lo crea. Eso ocurrió en el jardín del Edén, ¿sí?, donde el hombre deja el conocimiento de Dios y de su Padre, esa relación y esa intimidad, se desconecta y entra en el conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí?, donde el hombre
podía experimentar, ¿cierto?, desde su alma y ya no desde su espíritu, ¿sí?, en este conocimiento terrenal, conocimiento de esa simiente llamada Satanás, ¿sí? Y ahí el hombre pudo experimentar, ¿cierto?, estar lejos de Dios, donde el hombre tuvo que otra vez conectar con este Dios por medio de sacrificios. Dios le da en su misericordia, en su amor, acercarse a Dios con un sacrificio de corazón. Pero a su vez, por causa de ese pecado, ¿cierto?, Dios buscaba un hombre que entendiera, ¿cierto?, que sin sangre no podía haber remisión de pecado, sin derramamiento de sangre. Entonces Dios preparó, ¿cierto?, un cordero. En este caso Abel dice que se acercó con un sacrificio, dice que le agradó el sacrificio de Abel, porque Abel había un entendimiento y un conocimiento de lo eterno, ¿cierto? Había algo en Abel que fue esta actitud de acercarse con lo mejor que él tenía, que era un cordero. Y dice que lo sacrificó y hubo un derramamiento de sangre. Y dice que le agradó a Dios el sacrificio de Abel más que el de Caín, por el cual el de Caín dice que se volvió loco, ¿no? En ese momento, porque vio que su hermano Abel había entendido la cuestión. Y hoy muchas veces, mi querido amigo, mi querida amiga, sufrimos de estas competencias, ¿cierto? Siempre tenemos que estar compitiendo. Siempre tenemos que estar, no, que esto, que lo otro. Y muchos la llaman una competencia sana. Déjame decirte que no es una competencia sana, ¿sí? Porque se está centrando mucho en lo que el hombre puede hacer por Dios y no en lo que Dios hizo por el hombre. Y vos ahí es donde vos tenés que empezar a descansar y administrar tu vida, en descansar en Dios. Y cuando vos comiences ese proceso, ¿cierto?, de deshumanización, como por así decirlo entre comillas, y empezás el proceso en el espíritu, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, como dijo Juan. Y muchos te van a ver tal vez, bueno, que ya no, que no estás ahí buscando esos primeros lugares, ¿cierto? Y empezás a menguar y empezás a descansar en el Señor. La historia va a ser muy diferente para tu vida, donde vos, en los secretos de Dios, vas a poder experimentar esos lugares celestiales donde el Señor te puso. Y cuando vos estás en esos lugares celestiales, y no, en realidad vos estás, pero muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es tanto el ruido en el alma de ese hombre que quiere salir otra vez y ser protagonista de esto y ser protagonista del otro y ser protagonista de aquello. ¿Me entendés? Y eso a veces en el alma sigue trabajando. Vos saliste de una condición. Saliste de una condición almática y decís que hoy en día estás en una condición espiritual, pero todavía seguimos echando mano al alma para que surja y apagamos el espíritu que el Señor puso en tu vida, lo que realmente sos en Cristo. ¿Sí? Y eso fue lo que pasó con Abel y con Caín. ¿Sí? Caín vio esta ofrenda que hizo Abel, ¿cierto? Y esta ofrenda era figura, era el tipo de Cristo. Ya en ese momento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una línea que conecta. Todo lo que habla el Viejo Testamento habla de aquel que iba a venir, de ese rey y un reino. Todo lo que hizo es para Él. Es para Él. Él lo hizo para Él.
inclusive nosotros, su más hermosa creación. No te consideres nunca por lo que otros digan de vos, no importa quién sea. Vos considerate por lo que el Señor dijo de vos, quién sos. Y para eso tenés que entrar en esta. La oración es buena, el ayuno es bueno, gloria a Dios, la intercesión es buena, pero la palabra te va a ubicar y te va a decir quién sos vos, qué identidad tenés. Me tengo que parecer a aquel, a este otro, estoy mirando para parecerme, corro a internet, corro al Google, corro a esto para ver, a ver qué puedo traer, a ver qué es lo nuevo. No, amado, todo está en el espíritu, todo está en tu interior. El que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. ¿Por qué te digo esto? Para que no te canses en este caminar. Dice su palabra por allá: ligera es mi carga y mi yugo fácil de llevar. Ligera es mi carga. Entonces vos, cuando empezás a ministrarte en esta palabra, se te reconfigura todo tu interior, se te empiezan a reconfigurar y el Espíritu te va llevando a más cosas, en lo cual lo que vos estás haciendo en tu intimidad, Dios lo va a hacer brillar en público. No vas a necesitar esfuerzo, no vas a necesitar ser mejor que el otro, vestirte mejor que aquel. Todo lo que vos vas atesorando en tu interior, eso va a ser lo que te va a satisfacer a vos, no lo que haces. Vos no sos lo que haces, lo que doy. Yo no soy eso, sino lo que sos, lo que soy. Para eso, y sí, yo soy una persona que trabaja, soy una persona que viajo, soy una persona que estoy estudiando carreras, que me estoy... No, eso es el exterior, esa es la parte que Dios me dio la gracia a mí para poder aquilatar, para poder alcanzar metas, logros en esta tierra. ¿Sí? La parte interior, ¿cierto? Tenemos que entrar en ese conocimiento y eso no te lo va a dar ni el ayuno ni la oración, no te lo va a dar. Eso te lo va a dar su palabra, su Espíritu Santo, ¿cierto? Es Él el que nos va a guiar a toda verdad y esa verdad te va a hacer libre. Entonces, ¿por qué, si decimos que somos libres, por qué todavía estamos tan sujetos al sistema? Tan sujetos al sistema. Lógicamente tenemos que comer, tenemos que trabajar, pero espiritualmente, ¿por qué tenemos que estar tan sujetos al sistema? ¿Sí? Con temores, con miedos, con persecuciones que vienen, que van a venir. Pero esas cosas, dice su palabra, esta efímera, dice la Reina Valera contemporánea, dice, esta efímera tribulación momentánea producirá en vosotros un mayor peso de gloria. Pero nosotros, cuando necesitamos ese peso de gloria, corremos acá, corremos allá, corremos para poder conseguir información. No, toda la información la tenés y está en tu espíritu. Y está bien buscar un apoyo, buscar un buen libro, está bien, ¿cierto? Pero vos fuiste llamado y llamada para conocer el interior del Dios que hizo todas las cosas por su Espíritu, ¿cierto? Y con esta breve introducción espero no haberlo confundido. Estamos leyendo el libro de Romanos. ¿Sí? El libro de Romanos dice, ahora bien, amados, estamos leyendo la versión, la nueva traducción viviente. ¿Sí? Ahora bien, amados hermanos, dice el apóstol Pablo, ustedes conocen la ley. Pablo se dirigía a los judíos recién convertidos de Roma, habían creído en Cristo, estaban congregando. Recuerden que había persecución,
muchos cristianos que eran asesinados, falsas doctrinas, las doctrinas de Balaam, las doctrinas de Jezabel, las doctrinas, que son doctrinas, no es que Jezabel es una mujer que entra en la iglesia y que todos los hombres están mirando, no tiene nada que ver eso, amado, nada. Cuando vos vas a la escritura, a lo original, a lo griego, a lo hebreo, un poquito nomás, no mucho tampoco, porque si no, después aparecemos con los turbantes como los hebreos, ¿viste? Hoy en día hay muchísimas iglesias que usan el turbante, todas esas cosas. Vos decís, ¿de dónde salieron? Esta gente son argentinos como nosotros, ¿cierto? Comen tortas fritas como nosotros, pero bueno, usan turbante hoy en día. ¿Por qué? Porque se van a un extremo, ¿sí? Son gente que están buscando lo exterior generalmente. Y está bien. No los critico, son hermanos en el Señor porque creen que Cristo murió en la cruz, resucitó y nos trajo el Evangelio. Bueno, hay una base, hay una doctrina que nos une, ¿cierto? Entonces, dice, estos judíos estaban siendo muy perseguidos por otros judíos que estaban con ellos, ¿cierto? Y que estaban en el ámbito de ellos, por así decirlo, ¿cierto? Que estaban acostumbrados todavía a circuncidarse. Y ellos decían que aparte de creer en Cristo, había que hacer otras cosas. Hoy, aparte de creer en Cristo, también mucha gente está siendo bombardeada que hay que hacer otras cuestiones, aparte, para ser salvo. Cuando la salvación es un regalo, no es un logro mío. Primero y principal, eso viene por causa de la justicia de Dios que es impartida en nuestra vida en el momento que creímos que Él murió en la cruz. Esa gloria es entregada a nuestras vidas, se imparte, es un sello que es para salvación. Un sello es cuando vos sellás algo y tienes que llegar a destino, ¿sí? Ahora, en ese destino, en ese caminar, ponele ese material, se deshace, ponele vos, ¿no? Se rompe, tiene que volver otra vez, ¿cierto? Y tiene que ser nuevo, tiene que ser otra vez devuelto en la condición que había ido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un sello que lo avala, hay un sello que dice esto tiene que llegar así a destino, no puede llegar de otra forma. Ese sello es el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo no vino a decir, viste que nosotros antes cantábamos, ven, ven, ven Espíritu Santo, todos los días lo estábamos llamando. No, el Espíritu Santo vino a morar, se vino a quedar. Es esa la unción que habla primera de Juan capítulo 2, 26 y 27, que esa unción está en nuestras vidas y permanece en nosotros y nos enseña todas las cosas. Esa unción es la que pudre los yugos. Los yugos, la unción y los yugos tienen mucho que ver con el conocimiento, con las falsas doctrinas. Esos yugos, dice que en Isaías 10:27 dice, los yugos se pudrirán a causa de la unción. Esos yugos, esas enseñanzas se pudren a causa de la unción que te habita. Entonces cuando hay cosas que a vos no te cuadran, que te están comunicando, es porque hay una unción tuya que te está demandando y te está diciendo algo. ¿Sí? Y te está invitando a ver la realidad, ¿cierto? Y todos los días esa realidad se va alimentando y se va construyendo en nuestro ser espiritual. El ser espiritual no es algo fácil, es algo complejo en nuestras vidas. Complejo en el buen sentido de la palabra. Dios no hizo cualquier cosa de nosotros. Dios no hizo, cinco consejos para llevar una vida espiritual buena. No. Dios hizo algo mucho más grande. Vino a establecer su reino en nuestros corazones y lo estableció. Ya está. Lo dilatado de su imperio y su santa paz no tendrán, ese establecimiento se va, no tendrán límite, dice, se va dilatando. ¿Qué quiere decir que se va dilatando? ¿Viste como el Big Bang? Esa
esa cuestión, no sé cómo decir, esa hipótesis científica que dice que se va expandiendo el universo, bueno, eso ocurre en el interior del hombre, se va expandiendo. Viste que la palabra dice por allá por Isaías, ensancha el sitio de tu tienda, no seas escasa, alarga tus cuerdas, tensa tus estacas, tensas tus cuerdas, afirma tus estacas. Eso está hablando del ser espiritual, ¿cierto? En ese tiempo se hablaba para Jerusalén, esa profecía es para Jerusalén. Pero nosotros tomamos ese principio, ¿cierto? Y aunque no es directamente para nosotros esa verdad, nosotros lo tomamos como un principio espiritual. Y es un tiempo que el Señor nos va ensanchando. Todos los días el Espíritu va ensanchando. ¿Por qué? Porque Él va agregando conocimiento, sabiduría y entendimiento de nuestro ser espiritual. ¿Sí? Cuando nosotros entramos en ese conocimiento y nuestro entendimiento de ser espiritual, vamos a saber qué es lo que podemos dar y qué es lo que no podemos dar, a qué fuimos llamados y a qué no fuimos llamados. ¿Sí? Y eso es algo que Dios no te va a condenar, lógicamente, por algo que estás haciendo por el cual no fuiste llamado, ¿no? En absoluto. Pero sí el Señor siempre va a estar ahí animándote y redirigiendo y reperfilando tu ser espiritual para llegar a esa verdad, para que la plenitud de Dios actúe en nuestra vida. Yo no me tengo que parecer a alguien, por ejemplo, que hace milagros en otras partes del mundo. Eso es un don que usa Dios. Lamentablemente mucha gente adora los dones, pero no adora al que da los dones, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces no está la cosa muy clara. Por eso hay mucha confusión. Entonces, no, yo me quiero parecer a aquel. No, vos tenés una identidad en Cristo. Por eso habla de la multiforme gracia de Dios. Y habla acá, por ejemplo, cuando una mujer, ¿cierto?, le explica a estos judíos, acá le hace una, ¿cómo es que le dicen hoy en día? Una figuración de algo. Fíjate, dice, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, ¿cierto? Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así, mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo, ¿cierto? Muchas veces cometer adulterio no significa que la persona sea adúltera, mi querido. Cometer adulterio muchas veces hay diferentes circunstancias que pasa a la persona y que llega a Cristo la persona. Y muchas veces se la juzga como que es una mujer adúltera, como que es alguien adúltero. Y tal vez es un pecado que haya caído, es un adulterio, ¿cierto? Que en su momento ellos también van a tomar los principios del Señor y van a llegar a ese acuerdo de esa unión y que eso sea un matrimonio, ¿sí? Por eso nunca juzguemos, ¿sí? Esperemos en el Señor. Dice, mira, y acá está hablando de la ley y de la gracia. ¿Quién es la gracia? Cristo. ¿Qué es lo que me salva? Cristo, es la gracia, no la fe. La fe es el instrumento por el cual yo acceso la gracia, ¿sí? Ese es el tenedor por el cual yo como de Cristo, la fe. Es el conducto que yo acceso a la gracia. Es una facultad personal que me da el Señor para poder accesar a Cristo. Y dice, así que mientras el marido viva, dice, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Esto está hablando de la ley. La ley. Pero si el esposo muere, la ley, ¿qué fue lo que murió?
¿Qué fue lo que quedó obsoleto, digamos? ¿Sí? Esa ley en la cual nosotros estábamos adheridos antes de llegar a Cristo Jesús. ¿Sí? Antes de llegar a Cristo Jesús, estábamos condenados. ¿Qué era lo que nos condenaba? La ley. ¿Cierto? Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley. Y no comete adulterio cuando se casa con el nuevo. Hoy en día, ¿con quién vos estás casado o casada? Con Cristo. Entonces moriste para la ley. ¿Qué significa que ya no sos más un pecador? Sos justo porque el Señor te justifica. Primera de Corintios capítulo 2, verso 5 dice: al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Y también la palabra dice: el justo por fe vivirá. ¿Quién vivirá por fe? El justo. Entonces acá hay algo que tenemos que ir cambiando de a poquito. Tenemos que salir del pecador, no que yo soy un pecador, que yo soy... No, el Dios te está diciendo que eres un justo o una justa. ¿Qué pecamos? Sí. Porque también Juan dice que mentimos a Dios y decimos que no tenemos pecado. Pecamos porque venimos de una naturaleza, pero ya no estamos más en el ámbito de muerte, que es la ley. Estamos en el ámbito de vida. ¿Sí? ¿Vas entendiendo las dos esferas? Para que no se mezclen, porque por ahí es como que se mezcla, ¿viste? Un poquito se nos mezclan a veces. A ver, o alguno predica, ¿viste? Predican la gracia, pero después te encajan la ley ahí. Y yo te puedo decir que por fe en la gracia cumplimos la ley. Cumplimos la ley. Y somos tan justos como lo es Cristo, porque ¿quién es el que nos justifica? ¿Quién es el que imparte justicia de su misma sustancia? Cristo. Entonces somos tan justos como Cristo, como el Espíritu Santo y como Dios. Pero no somos tan santos. Ahí está la diferencia. El Espíritu hay justicia. En todo nuestro ser espiritual hay una justicia. Por eso ya no somos más pecadores. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo todavía pecamos. Ahí está. Ahí está la diferencia. Por eso es que nuestro espíritu nos amonesta a través de nuestras conciencias, a través de nuestro ser interior. Nos amonesta cuando estamos caminando, ¿cierto?, en una injusticia contra alguien. Gracias, amor. En una injusticia contra algo. Estamos haciendo algo mal. El hombre muchas veces, hablemos por ejemplo de la naturaleza, hablemos por ejemplo de la tierra, del daño que se le produce, cuántas cosas, y de la lucha que hay, ¿verdad? Ni hablar de los problemas interpersonales que mucha gente puede tener. Entonces lo que vos tenés que saber, que hay un principio en tu vida que es justicia, mi querido, y ahí es donde vos, viste como ese meme que aparece por ahí, saltás de alegría y decís ¡yes! Y no es una justicia que yo merezco, porque por mis hechos, pero es algo que lo impartió el Señor por la obra en la cruz del Calvario. Eso es lo que tenemos que entender. No es una obra. A ver, yo mañana hago fortuito, feo, y ya no tengo justicia. No, la justicia sigue ahí. Pero lo que te amonesta a que vos hiciste mal y te entristece y te contristás en tu espíritu que vos hiciste mal, es la justicia que Dios puso. Ella es la que te va, no te condena, pero sí te va a dirigir con vara de hierro, como dice, ¿cierto? Pero ese es tu ser interior, eso se llama dominio propio. Es otra de las patas de la fe. Es otra de las patas de la sabiduría.
es otra de las patas, por así decirlo, ¿no?, del entendimiento, el dominio propio. Y después, bueno, la templanza, la mansedumbre, son productos del Espíritu que la ley jamás lo va a poder producir. Si vos querés cumplir una sola ley del Viejo Testamento, tenés que cumplir toda la ley. Porque si solamente sos infractor a una sola ley, te haces infractor de toda la ley. Entonces, no me quiero meter en la letra, quiero meterme en el espíritu. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley. ¿Y por qué estamos tan sujetos todavía a leyes? Y no comete adulterio, ¿cómo se casa? Y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Sí, nosotros estamos casados con Cristo. ¿Que somos adúlteros por estar casados de nuevo con otro marido, con otro esposo? Entonces, si Dios santificó esto, este nuevo vínculo de amor con Dios, y nos sacó el viejo vínculo de la ley, ¿sí?, en el cual lo único que mostraba la ley era lo grosso de lo pecador y el cuerpo de pecado en el cual yo vivía, el ámbito de tinieblas que vivía, ¿cierto?, horrible, que se rebelaba contra Dios, ¿cierto? Pero esa ley no tenía el poder para redimirme. Esa ley que me trataba de imponer otro, que tampoco la podía cumplir, porque en algún punto fallaba, esa ley tampoco me servía a mí. Era algo temporal, producía algo temporal, ¿sí? Donde vos decías, por acá es, ¿cierto? Pero no tenía vida para redimirme, para regenerarme, para santificarme, Entonces vino Cristo y la ley se cumplió en él, ¿sí? La ley, a medida que él iba caminando, se iba cumpliendo. No es que él vino a cumplir la ley, sino que la ley se iba cumpliendo en él. Por eso cuando fue al infierno y el diablo, cuando empezó a resurgir Cristo otra vez al tercer día, dice, ¿cómo es? No, este es sin pecado, no tiene pecado. Entonces dice que el diablo y la muerte no pudieron retener a este Cristo. Y si vos estás en Cristo, en la justicia de Cristo, que estás en la justicia de Cristo, y todo aquel por el cual vos le predicás y le hablas de Dios, abre el corazón, la justicia de Cristo entra en su vida para siempre, lo sella con el Espíritu Santo. A ese individuo, el diablo y la muerte no lo van a poder retener. Por tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Dice acá el verso 4 del capítulo 7 de Romanos, de la nueva traducción viviente. Por lo tanto, mis hermanos, la cuestión es la siguiente, dice Pablo, reperfilando, ¿no? Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. ¿Cuál era el poder de la ley? La muerte, la separación, por el pecado nuestro, no porque la ley fuera mala, la ley es buena, pero en mí, por causa de, perdón, acá estamos. Por causa de la ley, por causa de mi debilidad, al no poder cumplir, ¿cierto? Me tenía sujeto a esa ley. Yo no podía ser libre
en el Espíritu. No había una conexión con Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo venía sobre algunas personas en el Viejo Testamento, venía y se iba. Por eso David dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él estaba todavía vendido al pecado, porque estaba en el viejo pacto, por la ley, ¿cierto? Entonces el Espíritu venía sobre jueces, sobre reyes, jueces y sacerdotes y profetas. Reyes, jueces, sacerdote y profeta. Sobre estos cuatro venía el Espíritu. Venía el Espíritu. Perdón. Ahí está. Ahí está. Con esta musicalización. Venía sobre reyes, jueces, sacerdote y profeta. Con estos cuatro venía el Espíritu, comunicaba lo que tenía que comunicar o hacían lo que Dios le decía que tenía que hacer. Por eso dice: y vino el Espíritu de Dios sobre Eliseo, y vino el Espíritu de Dios sobre Elías, y vino el Espíritu de Dios sobre Moisés, y vino el Espíritu de Dios sobre David, y vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, y vino el Espíritu de Dios sobre Sansón, y mató a 400, ¿cierto? Pero después se iba. ¿Por qué? Porque el hombre todavía no había sido justificado. Porque Cristo, una de las obras que vino a hacer, es la justificación. Vino a justificar al hombre. Y esa justicia le da libre acceso al Espíritu Santo a nuestras vidas. ¿Sí? Ese es el producto. Mira, por tanto, amado, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros morimos en la cruz. Ahí en ese momento que nosotros morimos también, aun lo que no habíamos nacido. Por eso dice que Dios puso eternidad en nuestro corazón, para que eso que Él vivió también lo vivamos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué el diablo no fue perdonado? Porque el diablo nació en la eternidad. ¿Sí? El diablo, por así, no es la palabra, pecó en la eternidad. Esa es la palabra. Y cuando se peca en la eternidad, el producto de ese pecado queda eternamente, que es la condenación. Pero cuando el Señor se introduce en el tiempo del hombre, en el cronos del hombre, el kairos es el tiempo de Dios, la eternidad. Cuando Cristo se mete en el tiempo del hombre, en el cronos del hombre, Él sí ahí puede restituir y puede perdonar el pecado del hombre a través del sacrificio de Cristo. Y lo que estamos diciendo ahora es todo lo que se produjo en ese sacrificio, que lo vemos tan solamente en una imagen, en alguna iglesia, ¿viste? No, hay cosas que no se pudieron ver, y son estas cosas que yo te estoy diciendo, que son palpables en lo espiritual para tu vida. Mira, por tanto, mis amados hermanos, ya terminamos, después vamos a hacer una segunda parte de este capítulo 7. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente: ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo. La ley no tiene acceso a nuestras vidas. Yo no tengo que estar mirando la ley, ¿cierto? La ley te está mirando a vos hoy. ¿Por qué? Porque sabe, esa ley sabe que así como se fue cumpliendo en Cristo, se va a ir cumpliendo en tu vida. Por la fe, no por obediencia, por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Vos vas a ser encaminado y guiado.
No tiene que ver nada eso que dicen, entonces tenés libertad para pecar. No, no tiene nada que ver, hermano. Es una locura eso, pensar. Hay gente que por ahí lo hará, por una ignorancia, por querer experimentar, a ver hasta dónde Dios me aguante, y bueno, el resultado es la muerte. Hay mucha gente que muere por causa de seguir pecando deliberadamente estando en Cristo, haciendo planes y proyectos para pecar aún estando en Cristo, experimentando a ver hasta dónde Dios. Yo le digo a esa gente que no lo haga más. Si zafaste de una, zafaste de otra y no lo haga más, ¿cierto? Porque eso te puede llevar a una muerte física, pero el espíritu es salvo en el día del Señor. Eso está allá por 1 Corintios capítulo 5, ¿cierto? Sobre el final. Y dice, como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios, estando unidos a Cristo. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos, dice que la ley actuaba como algo que despertaba esos malos deseos, que producían una cosecha de acciones pecaminosas, de malas acciones, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora en Cristo, ¿cierto?, podemos producir una cosecha de buenas acciones, dice el verso 4. ¿Por qué? Porque en el Espíritu hay poder. Él produce el querer como el hacer. Nadie es más bueno acá que otro. Que no te la vendan a esa. Pero Él produce el querer como el hacer. ¿Quién? El Espíritu que te habita. Si somos oidores. Los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley. ¿Por qué entonces vivimos en la ley? Una cosa es vivir en la ley y otra cosa es cumplir la ley. Por la gracia que es Cristo, que es mayor, nos va a guiar por su Espíritu a cumplir la ley. Porque Él hace el querer como el hacer. Él es el que lo produce. Eso es lo que tenemos que entender, amado. Él es el que produce el querer como el hacer. Para eso tenemos que entrar en ese conocimiento interior. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella. Ese era el primer esposo. Morimos a ese esposo. ¿Cuándo morimos? Cuando Cristo muere en la cruz. También nosotros morimos en la cruz del Calvario con Él. Y ya no estamos presos de su poder. No estamos presos de las maldiciones. O sea, cuando te quieren traer en una prédica el Viejo Testamento, ojo, viste que dice las maldiciones, estas maldiciones te vendrán y estas... No, amado, vos sos bendito en Cristo. Vos sos mayor que las bendiciones y que las maldiciones. ¿Por qué? Porque Cristo es mayor en vos. Si Él impartió su justicia, vos sos el bendito. A mí no me hace bendito tener un gorro nuevo. No me hace bendito tener un café. Un café más que vos. O poder pintar mi casa, poder... La verdadera bendición sos vos en Cristo. En Cristo. Él es el protagonista. ¡Qué bendición, qué bendición! No, la bendición sos vos. Lo demás es añadidura. Viene por causa del cumplir la ley por la gracia de Cristo. Yo no estoy preocupado por cumplir la ley. O porque otro me está mirando, porque tengo que cumplir con lo que otro me dice. No.
yo voy cumpliendo esa ley, por la gracia que es Cristo, porque Él es el que me guía. Y que juzgue quien quiera juzgar. Ya Cristo me juzgó y te dijo que soy, y me dijo que soy bendito en Él. Esa es la paz que uno tiene, querido. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, tratando de conformar a otros que me dictaban una ley, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el vivir en el Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que Dios tiene que impartir a nuestras vidas. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ahora, no nos afanemos tampoco en el sentido de que mucha gente se afana, y bien, porque trabaja, tiene su horario, ¿cierto? Equilibrado, trabajo tantas horas por día, estoy con la familia, disfruto de la palabra de Dios. Y eso es lo que hace la plenitud en Cristo. Eso es lo poquito que voy aprendiendo, ¿sí? Así que, amado, esta es la primera parte del capítulo 7 de Romanos. Seguramente que en la noche vamos a estar encarando la segunda parte, ¿sí? Porque no los quiero cansar ni aburrir con esto. Yo calculo que son las 17 y tipo 8:30 de la noche, Dios mediante, estaremos viendo el libro de Romanos. Y si tenés algún mensaje para mandar, mandalo, ahí está abierto. Algún consejo, alguna forma, alguna iluminación que tengas vos también, porque esto no es algo privado, ¿cierto? Sino que es algo que viene del Espíritu. Y así como viene a vos también te va a venir, y tal vez con una mayor gracia. Que Dios te bendiga, Rosita, que Dios te bendiga, Leandro, que Dios te bendiga, Alberto, que Dios bendiga a Eli, la familia. Gracias por estar ahí. Dios le bendiga.